Orgullo Cobaep, Plantel 2. Hola amigos, soy Manuel Takahashi, pertenezco al paraescolar de fútbol y los invito a que se unan a este. Y yo soy Orgullo Cobaep. Hola, soy Emma Mesa, los invito a unirse al Orgullo Cobaep. Porque orgullo es ser Cobaep. Soy Orgullo Cobaep. Soy Orgullo Bachiller. Orgullo Cobaep, Plantel 2. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Julio Valderas y esto es Desde la Oscuridad, un programa con una perspectiva macabra y sombría sobre el mundo y sus personajes. Espero que lo disfruten. Estoy muy contento de estar de vuelta con ustedes y agradezco muchísimo a esta transmisión que se hace a través de Moro Comunicaciones, a Dani en los controles técnicos, a la licenciada Inés y al licenciado Alejandro por permitirnos este espacio y me dan la oportunidad de llegar de nuevo hasta ustedes. Y así es amigos, vuelve Desde la Oscuridad y recuerden que pueden seguir ahora a Moro Comunicaciones en redes sociales, están en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, constantemente suben contenido muy interesante e información muy actualizada. Hoy es martes 16 de mayo de 2023 y iniciamos de esta manera Desde la Oscuridad, que de verdad extrañaba mucho estar frente a la cámara y frente a todos ustedes. Amigos, ayer celebramos el Día del Maestro, una celebración que conmemora una de las profesiones más nobles, que permite que los seres humanos transmitan su conocimiento para que los más jóvenes, los niños y también muchos adultos puedan continuar su gran labor de aprendizaje que pretende siempre ser eterna. Pero ¿qué pasa cuando uno de los maestros no es el personaje que todos anhelamos? Ese que está detrás del escritorio, con un pizarrón verde detrás de él, queriendo transmitir sus conocimientos y lo que transmite es pura maldad. Pues hoy les quiero platicar de un personaje que es considerado como el peor asesino en serie que se dedicó a esta profesión, por lo menos de la historia. Estoy hablando del señor Andrei Chikatilo. A pesar de que su nombre pueda sonar un poco simpático, es un hombre que fue bastante despiadado, bastante cruel. Este hombre nació el 16 de octubre de 1936 en lo que era la Unión Soviética. Recuerden que la Unión Soviética pues, nació por ahí de los años 20 y se disolvió hasta los años 90. Entonces a este señor, siendo niño, le tocó todo el yugo de las repúblicas socialistas y sufrió muchísimo de niño, no solamente por las privaciones que la clase media, obrera y pobre tuvo que sufrir, sino también porque este hombre tuvo varios problemas. Su padre fue prisionero de guerra de los nazis, ya desde ahí era suficiente para quedar traumado. Luego, él padecía miopía, pero no le fue detectada de forma adecuada hasta que fue prácticamente un adulto. De hecho, se sabe que es muy posible que haya pasado parte de su infancia haciendo ojitos de regalo, porque posiblemente ha usado sus primeros lentes hasta que se dedicó a la docencia. Y además de otro trauma, que ya ven que los niños no pueden ser más crueles porque no han leído lo suficiente. Otro trauma que tenía es que el pobrecito mojaba la cama debido a un trastorno emocional. En fin, este pobre hombre tenía todo para sufrir todo el bullying del mundo en la escuela. Y así fue. No era un tipo tonto, de hecho era bastante inteligente el señor Andrei Chikatilo. De hecho se tituló en ingeniería y en literatura, claro, bajo el régimen soviético, pero de todas formas era muy notable. De hecho él incluso se casó, tuvo hijos y fue así gracias a sus conocimientos que llegó a convertirse en maestro. Se cree que comenzó
en esta profesión a acosar a sus estudiantes. Posiblemente en el año 1974 se dice que espiaba a sus alumnas y a sus alumnos y pues él mismo se manoseaba, imaginándolos en situaciones sexuales, pero eran niños muy pequeños, estamos hablando de chavos de menos de 12 años, tanto hombres como mujeres. Entonces fue ahí donde su depravación empezó a despertar muchísimo. Pero algo bien raro que tenía este hombre, aparte de todo lo que ya tenía en el trastorno, él no podía mantener una erección. Entonces, obviamente toda esta mezcla de emociones, de situaciones mentales, lo frustraron muchísimo. Finalmente, se cree que él empezó con su vida criminal en el año de 1978. Para que se den una idea de la maldad y la perversión de este hombre, a Ted Bundy, cuando se fue a juicio, le adjudicaron 36 asesinatos. A este señor, a este soviético, le asignaron 53 asesinatos. Este hombre nació en lo que hoy en día es Ucrania. Claro, no tiene nada que ver con la situación actual que vive ese país, pero es parte de la historia de este sujeto. Algo que también se le adjudicó a su padecimiento mental fue algo realmente muy... que lo podía trastornar bastante, porque se sabe que él, dentro de algunas de las entrevistas que llegó a dar, sus confesiones y sus interrogatorios, hablaba de que su mamá, la mamá de Andrei Chikatilo, desde niño le contaba una historia muy extraña, en la que supuestamente un hermano mayor de él había sido secuestrado por granjeros para comérselo. Si ya tienen una idea de lo que estoy platicando, sí, este señor, además de asesinar a sus víctimas, además de mutilarlas, se las comía partes de los cuerpos de sus víctimas. Era un tipo bastante enfermo, sí tenía un trastorno bien fuerte. Su primera víctima fue una niña de 9 años, como les dije, en el año 1978, y su modus operandi fue casi siempre el mismo. Es algo extraño, porque a pesar de ser un tipo tan trastornado, sabía ganarse la cercanía de los chicos. A él lo corrieron, de hecho, de su profesión de maestro, de profesor, pero pues hizo algún tipo de empatía con el sentir juvenil, con el sentir infantil, que los convencía casi siempre en el transporte público o en la calle en general de acompañarlo al bosque, con diferentes excusas, que les iba a enseñar a pescar, que tal vez les enseñaba una cabaña, que tal vez les enseñaba algún animal, en fin. Una vez apartados en el bosque, él muy posiblemente los violaba, los asesinaba y comía partes de su cuerpo. Y así sucedió por lo menos con 53 víctimas. Ocurrió algo muy extraño con la investigación de este hombre, porque al momento de que hacía cosas tan horribles con los cuerpos de sus víctimas, pues el ADN quedaba impregnado en la víctima, pero al momento de hacer los estudios correspondientes, resultó que determinaron que había un tipo de sangre al que pertenecía el asesino. A él lo detienen en una ocasión y sospechan de él, pero no coincidía el ADN y por eso lo dejaron en libertad. Posiblemente lo hayan detenido en otra ocasión, por lo menos en otras 2 ocasiones, pero por diversas razones volvió a salir libre. Finalmente, cuando logran atraparlo, fue porque acababa prácticamente de cometer uno de sus crímenes, fue cuando lograron condenarlo y ejecutarlo. Este hombre fue arrestado el 20 de noviembre de 1990 y ejecutado tras ser declarado culpable nada más y nada menos que un 14 de febrero en el año de 1994. Un hombre que padeció muchísimo de niño, que no conoció el amor y que muy posiblemente jamás lo haya encontrado en su vida, es ejecutado el Día del Amor y la Amistad. Pero bueno, no quiere decir que con esto suponemos que todos los maestros son malévolos, ¿sí? Así que chavos, si piensan que su maestro es malo, acuérdense de Andrei Chikatilo, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, les voy a hablar ahora de otro personaje muy interesante. Yo les voy a traer segmentos en mi programa, un poquito haciendo referencia a la fecha o fechas cercanas del programa que nos estamos transmitiendo. Ahorita les voy a platicar de un personaje político en la historia de Europa, bastante influyente,
Y ahorita les platico por qué se los traigo en esta fecha. Estamos hablando de la señora Ana Bolena. Bueno, a últimas fechas se ha platicado y se ha conversado mucho sobre el tema de la familia real británica por la reciente coronación del rey Carlos III. Que un dato interesante, es oficialmente el soberano con el récord de haber subido al trono a la mayor edad. Subió a los 73 años. Ya va a durar muy poquito este señor en su reinado, pero bueno, es una de las formas que tiene la familia real británica de mantener a su monarca siempre presente. Es una estructura, la de la monarquía británica, bueno, en general de las monarquías, sumamente patriarcal. Todos conservan el apellido del papá, el de la famosa familia de la casa de Windsor. Tienen todo vamos a decirlo así, un manual de cómo actuar en caso de que un heredero no tenga descendientes, que quiera abdicar, que fallezca, que prefiera dedicar su vida al servicio de Dios, etc. Bueno, Ana Bolena fue reina consorte de Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía que son patriarcales. ¿Por qué reina consorte? Porque ella como tal no tenía derecho a heredar el trono, sino que fue esposa del rey en su momento, que fue el señor Enrique VIII. Este señor fue una auténtica fichita, porque se sabe que fue capaz de muchas cosas muy horribles durante su reinado y cambió radicalmente la forma de gobierno de Inglaterra para aquel entonces. La sucesora de Ana Bolena no fue de hecho su hija, porque sí tuvo hijos. Fue la siguiente esposa de Enrique VIII. Enrique VIII tuvo 3 esposas. La primera fue Catalina de Aragón, del reino español, pero la deja por Ana Bolena, que se dice que lo manipuló muchísimo, y después se casó con otra señora de nombre Juana, y por eso este señor, siendo solamente él un rey, tuvo 3 reinas. Bueno, es la suerte de la consorte, como le llaman. Miren, antes del rey Carlos, como ustedes saben, pues fue la reina Isabel II, antes de ella fue Jorge VI. Ahí empezaron una serie de problemas un poquito radicales para el Imperio Británico, porque Jorge VI era hijo de Jorge V, pero en realidad a Jorge VI no le correspondía reinar. Él reina porque su hermano Eduardo VIII abdica para casarse con una mujer llamada Wallis Simpson. Y esta señora, al no tener descendencia real y además ser una mujer divorciada, no se le permitió casarse con el rey. Entonces el rey dijo, pues no me dejan casarse con mi mujer, pues entonces ahí nos vemos, ahí les dejo el changarro y me voy con mi esposa. Entonces esa abdicación movió muchísimo, pero muchísimo la estructura y tambaleó seriamente los cimientos de la monarquía británica, porque era una decisión que se vio reflejada en la gente. La gente empezó a ver que eran seres humanos, que no eran los seres casi mitológicos que los gobernaban. En fin, les causó muchos problemas a estas personas de la familia real británica, pero al final pues podría decirse que triunfó el amor, porque su hermano tiene que ocupar el puesto. Él muere más o menos de forma inesperada y le cede lugar a su hija. La reina Isabel II empezó a reinar muy muy joven. Antes de él pues obviamente hubo varios. Eduardo VII fue antes de Jorge V. Él era hijo de la reina Victoria. La reina Victoria también, a pesar de ser una figura tan emblemática para Inglaterra, la famosa época victoriana, ella tampoco realmente podría decirse que le correspondía reinar, porque su papá no fue rey. Ella era sobrina de un rey, pero ese rey no tuvo descendientes y por eso ella entró en su lugar. Algo interesante también de la familia real británica o de la monarquía británica es que les digo que su estructura es patriarcal. ¿Qué quiere decir? Que si una mujer se convierte en reina, su esposo no se convierte en rey, porque ella no tiene el derecho a cederle ese puesto. La figura del rey como hombre no se puede mover. Entonces puede haber una mujer reina, como ahorita fue Isabel II, pero su esposo no puede ser rey, independientemente que sea también de la realeza. De hecho, su esposo le correspondía la monarquía de Grecia, pero tiene que huir durante la guerra y se viene a Inglaterra, se casa con Isabel y asciende así al trono, pero él nunca se convierte en rey, cosa que no pasa con las mujeres. Una mujer
que se casa con un miembro de la realeza sí se va a convertir en reina en algún momento, como acaba de pasar con esta señora bastante menos guapa que la princesa Diana, Camila Parker, que ahora ella es reina por el hecho de estar casada con el rey. Es decir, el hombre sí tiene el poder de darle ese derecho a una mujer, pero la mujer no. Les digo, es una estructura bastante patriarcal que sorprendentemente ha sobrevivido a lo largo de los siglos. En fin, antes de la reina Victoria tuvimos a Guillermo IV. Este señor está interesante porque él fue rey a los 64 años. Su récord de ser el soberano que llega más viejo a ser rey ya lo rompió Carlitos III. Y este señor, Guillermo, nada más fue rey durante 6 años. Ya antes de esta época hubo muchísimos cambios en Inglaterra. Inglaterra como país obviamente es uno solo, pero pues se adjudicó las islas de Escocia, de Irlanda, con quien ha tenido serios conflictos internos. Posteriormente fue también el imperio de la India, porque también se adjudicaron la India. También se adjudicaron tierras que están aquí en América, es lo que son las famosas Islas Malvinas. Han tenido también serios problemas con el gobierno argentino por esta situación. En fin, como todos los países han tenido sus conflictos, han tenido sus guerras, pero hay que reconocer que es impresionante cómo toda esa estructura imperial de la monarquía británica se ha mantenido a lo largo de la historia. No estamos aquí para hacer críticas, pero hay que reconocer que continuamos viviendo con eso. Bueno, al menos a los que viven bajo ese tipo de gobierno. En fin, tuvimos a Jorge II. Fíjense, algo interesante de este señor, él fue el abuelo, si no me equivoco, de Jorge IV. Este señor no nace en Inglaterra. Ahorita les platicaba todo lo de los países que gobernaba Inglaterra, pero este señor no nace en Inglaterra, nace en Alemania. Fue el último de toda esta dinastía que nació fuera de su país, del país que gobernó, porque antes era muy común, había muchísimos matrimonios por conveniencia, por intereses, por economía, por política, por sociedades, en fin. Entonces no era tan raro. Y además a eso súmenle que había guerras, había compromisos políticos, un gobernante que ganaba sobre otro país, automáticamente se convertía en su soberano, pero luego este país se independizaba, tenían que volver a gobernar los reyes a los que les correspondía. En fin, fue una época de muchísimos cambios. Y así llegamos hasta el siglo XV, donde nos encontramos, siglo XVI, donde nos encontramos a la reina Isabel I, que fue hija de la señora Ana Bolena. Ana Bolena fue una mujer pues bastante controversial, muy juzgada, muy criticada por su propia historia, algunos incluso le aplauden, pero en general es una mujer controversial. Miren, Enrique VIII originalmente se casa con Catalina de Aragón, una mujer más grande que él, pero por conveniencia, porque ella era soberana de la monarquía española y en ese entonces había una sociedad muy fuerte con Inglaterra, pero ella no pudo tener hijos. Sí tuvo algunos, pero que perdió, que los tuvo que abortar. Llegó un momento en el que el rey se da cuenta de que su esposa ya no le iba a poder dar hijos y él tiene la urgencia de tener un heredero al trono. Entonces empieza a investigar entre su gente muy interesada empieza a acercarse a él, entre ellos Tomás Bolena, el padre de Ana Bolena. Y tal cual, este hombre pues prácticamente prostituyó a su hija para que se acercara al rey, tuvieran relaciones y pudiera darle un hijo. Sin embargo, Anita, muy inteligente y muy astuta, manipuló bastante al rey. Ella le aseguró que se había enamorado de él y que quería ser reina. Ella tenía derecho a ser reina porque ella sí le iba a poder dar un hijo. Entonces el rey accede, muy manipulado por Ana Bolena, y pide la disolución del matrimonio con su esposa Catalina de Aragón. Pero en aquella época, si hoy es difícil, en aquella época era algo casi imposible porque todo matrimonio estaba avalado por la Iglesia Católica. Entonces se formó un jurado donde la señora Aragón exigió que el Vaticano fuera quien decidiera si su matrimonio no era legal. El Vaticano, muy fiel también a los intereses con España,
sabían que no iba a abolir ese matrimonio. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que Anita Bolena, astuta y abusada como ya había demostrado serlo, pues convenció a Quiquito VIII de que él hiciera su propia iglesia y que él fuera el máximo pontífice de su propia iglesia. Entonces, en esta época, Inglaterra se dividió muchísimo porque cortó relaciones con el Vaticano y fundó su propia iglesia. Pero algo interesante, al ser una iglesia nueva que tenía que permitir las nuevas reglas que permitirían a Ana Bolena ser la esposa legítima del rey, pues tenía que aplicar a todos sus súbditos. Y es por eso que mucha gente la considera una mujer vanguardista, moderna para su época, porque veló por los intereses de otras mujeres. Pero no fue tanto eso, sino que realmente tenía que ser de esa forma, no podía ser diferente. Entonces, incluso se cree que ella se casa con el rey Enrique VIII embarazada. De ese matrimonio bastante controversial, pues nace Isabel I. Se dice que Enrique VIII no se emocionó demasiado con el nacimiento, únicamente le dio gusto porque dijo, ok, podemos tener una mujer sana, podemos dar a luz a un hombre sano. Pero para ese entonces la relación entre el rey y la reina ya se había deteriorado muchísimo. La reina se vuelve a embarazar, pero ¿qué creen? Pierde al bebé dramáticamente. No se lo dice al rey y en su desesperación se dice que ella empezó a tener amantes, pero no lograba quedar embarazada. Para colmo, ya era muy difícil convencer a Enrique VIII de que tuviera relaciones con ella, porque ya no tenía una buena relación. Y en su desesperación, el mito de lo más macabro que nos ha tocado escuchar sobre Ana Bolena es que convenció a su propio hermano de acostarse con ella para poder dar a luz a un hijo. Es muy posible que hayan sido descubiertos, es muy posible que alguno de sus amantes la haya delatado, y es por eso que Enrique VIII ordena la ejecución de su propia esposa. Ana Bolena fue decapitada un 19 de mayo del año 1536 por orden de su propio esposo. Así se acabó ese matrimonio, por orden del propio esposo de la reina. Después hubo muchas teorías referente a por qué había realmente muerto Ana Bolena. Sí pudieron haber sido las acusaciones que se le adjudicaron, pero también se cree que pudo haber sido un plan del gobierno español, del reino español, en venganza a que por su culpa se disolvió la relación comercial entre España e Inglaterra, lo cual puede ser que haya sucedido porque para cuando todo esto sucedió, Catalina de Aragón ya había muerto y es muy posible que ella sí hubiera terminado enamorada del rey a pesar de todo, pero pues una decepción amorosa te puede volver a provocar a hacer muchas locuras. En fin, en este programa recordamos a estos dos personajes que tienen un poquito que ver con la fecha de nuestro programa. Amigos, algo más que les voy a estar trayendo a lo largo de este programa es una recomendación de cine que espero que sea de su agrado. No solamente vamos a platicar de terror, porque realmente hay cine muy bueno, también hay ficción, también hay suspenso, también hay thriller. Y hoy les quiero hablar de una auténtica joya del cine, del séptimo arte, la película Psicosis, de Alfred Hitchcock, del año 1960. Años después, por ahí de la época de los 90, salió un remake que no se lo recomiendo para nada, porque básicamente el director dijo, vean la película de 1960, hagan lo mismo, cualquier cosa me buscan ahí en mi oficina. Porque la película de 1960 es realmente fantástica. El maestro del terror Alfred Hitchcock se lució con esta película. Es una película que es capaz de mantenerte estresado y nervioso desde los créditos. Nos platica la historia de una muchacha de nombre Marion, si no mal recuerdo. Marion está en un hotel con su novio. Desde ahí ya empieza como que la controversia, la polémica, porque pues cómo están cometiendo relaciones carnales sin estar casados. Pero bueno, y además dos personajes que hablan sobre deudas económicas que tienen, que es algo de lo más común. Pero ahí es donde empieza el drama de la historia, porque esta muchacha
regresa a su oficina, ella trabaja en un banco y un cliente le lleva una cantidad muy fuerte de dinero. Entonces ella, estresada por toda esa situación que tiene de deudas, junto con su novio, decide cometer una estafa. Ella huye en un vehículo y en el camino se encuentra a su jefe, la sigue un policía, hay lluvia. Entonces Alfred Hitchcock durante toda esta secuencia nos envuelve en el misterio, en el suspenso, en el miedo, al grado de que llega un momento en el que no sabes qué va a suceder, no tienes idea de qué sigue. Finalmente, Marion, interpretada por Janet Leigh, llega a un motel que se llama el Motel Bates, y ahí es recibida por el joven Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, que hace una actuación realmente muy muy buena. El motel está a la orilla de la carretera, al pie de una lomita, y en la lomita hay una casa. Desde que llegas te das cuenta de que el personaje de Norman Bates tiene una relación muy tóxica con su mamá. No les voy a hacer spoiler, si ya la vieron, no le digan a los demás, animen a los demás a ver esta película. La encuentran en varias plataformas de streaming, o si tienen la oportunidad de adquirirla por internet, créanme que vale la pena. Es una película que, si les gusta el misterio, el suspenso, el terror, les va a gustar muchísimo. Psicosis, del año 1960, del gran Alfred Hitchcock. Bueno, amigos, los que me conocen un poquito más, además de lo que aquí en Moro Radio me dejan compartirles, sabrán que soy escritor. Y bueno, no les voy aquí a hacer un comercial sobre mi trabajo, pero sí les quiero compartir un poquito de lo que hago a través de los microrrelatos. Los microrrelatos siempre tienen la intención de dejarte con la duda de qué va a pasar en el siguiente párrafo, a pesar de que no exista. Entonces, hoy les quiero platicar, hacer una narración de un microrrelato que yo tengo. Se los voy a leer, es muy cortito, espero que les agrade. Empieza con un diálogo. Necesito de su ayuda, le insistió el hombre mientras se aflojaba el nudo de su fina corbata. ¿Cómo podría ayudarte alguien como yo? Ya tienes dinero y poder, es lo que todos vienen a pedirme. Necesito otra cosa, necesito algo que no he podido conseguir y dicen que usted es la única que puede ayudarme. La mujer dejó de lado las hierbas y el cuchillo y se concentró en la mirada triste del canoso hombre, y con su mano esquelética apretó su mentón para asomarse dentro de su boca. Olfateó profundamente alrededor de su pecho y se alejó, observándolo de pies a cabeza. No puedo ayudarlo, lo lamento. Dicen que usted es una bruja con muchos talentos, debe conocer una forma de poder ayudarme, se lo suplico. Tus médicos y tu dinero han hecho todo lo posible. Estoy dispuesto a venderle mi alma al diablo para salvarme, gritó con desesperación. ¿Para qué? Dentro de muy poco estarás frente a él. Ahí termina el microrrelato, amigos. Espero que les agrade. Les voy a estar trayendo más de ellos a lo largo de este programa. Y bueno, es así como llegamos al final de nuestra primera transmisión desde Moro Comunicaciones. Muchas gracias a todos por seguir la transmisión. Recuerden que, yo los invito a seguirme en redes sociales. Me encuentran como Conoce Nuevas Historias o Nuevas Historias o J2B Escritor o simplemente como Julio Valderas. Estoy en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí comparto muchísimo de mi trabajo y también otros proyectos en los que participo. Nuevamente agradezco mucho a Moro Comunicaciones por darme la oportunidad de regresar con todos ustedes a través de Desde la Oscuridad. Espero que les guste y me despido con una frase del señor Haruki Murakami, un escritor japonés multipremiado, autor de un libro muy bueno que se llama Tokyo Blues. Les recomiendo leer su trabajo, es muy muy bueno. Y dice: si solo lees lo que todos leen, solo pensarás lo que todos piensan. Bueno, amigos, les deseo una excelente tarde, cuídense mucho, nos vemos en el próximo programa. Orgullo Cobaep, Plantel 2. Hola amigos, soy Manuel Takahashi, pertenezco al paraescolar de fútbol y los invito a que se unan a este. Y yo soy Orgullo Cobaep. Hola, soy Ana Mesa,
los invito a unirse al Orgullo Cobae. Porque orgullo es ser cobae. Soy Orgullo Cobae. Soy Orgullo Bachiller. Orgullo Cobae. Plantel 2.